Hola a todos. El juez Andrew Napolitano, en Juzgando la Libertad. Hoy es viernes 15 de mayo de 2026. El profesor Jeffrey Sachs se nos une ahora. Profesor Sachs, muchas gracias por su tiempo. Se lo agradezco, de verdad. Sé que está viajando. Aprecio mucho que haya acomodado su agenda. Aparte de desviar la atención doméstica de Estados Unidos de su desastrosa guerra en Irán y las consecuencias económicas de esa guerra aquí en Estados Unidos, ¿cuál fue el objetivo del presidente Trump al visitar al presidente Xi en China? No sé exactamente cuál fue el propósito, pero diría que el resultado fue que fueron 2 días de diálogo civil entre los dos mandatarios. No se acordó ni se decidió nada trascendental, pero personalmente creo que la civilidad fue algo positivo. Así que no descartaría esto como vacío solo porque no hubo grandes titulares. Y creo que no hubo logros de titular. Estados Unidos no tiene ninguna influencia sobre China. China no pedía mucho en esta reunión ni esperaba demasiado. No surgió nada específico. Pero, francamente, hoy en día, cuando todo puede salir mal, en esta reunión tampoco pasó nada malo. Y el hecho de que los dos se sentaron durante 2 días a hablar y que hubo mucha parafernalia, como cabe esperar de China como gran anfitrión y civilización, estuvo plenamente a la vista. Y el resultado final, según lo definió la parte china, como una muestra de estabilidad estratégica constructiva, creo que es quizá una buena noticia para todos. No hubo un choque grave. Ninguna de las dos partes intentó empujar a la otra al precipicio. Trump no logró nada bueno, nada específico. Específicamente, diría que no hubo anuncios grandiosos sobre comercio, economía ni acuerdos. No hubo ningún avance concreto en ningún asunto relativo a la guerra en Irán. No hubo ningún acuerdo específico sobre las tensiones con Taiwán. Quizá la declaración más notable que he visto fue la del presidente Trump al irse, diciendo que aún está considerando la venta de armas a Taiwán. La parte china se opone enérgicamente a que Estados Unidos arme a Taiwán. Yo personalmente creo que es una idea muy mala y por eso celebro cualquier planteamiento que diga que Estados Unidos reconsideraría lo que, en mi opinión, no es una política sensata ni segura para Taiwán, ni para China, ni para Estados Unidos. Pero muestra, en realidad, que el presidente Trump no está presionando la postura de Estados Unidos, sino más bien cediendo ante la parte china en este asunto tan importante. En definitiva, no veo logros concretos, pero en conjunto me siento aliviado por esos 2 días de civilidad. Eso Saimes u Xine. Esto es muy generoso de su parte, dado el nivel de críticas que usted y otros en este programa y yo hemos lanzado contra el presidente por su política exterior. Muy amable, Jeff. Y estoy de acuerdo con usted, por supuesto. Debo preguntarle, ¿por qué el presidente Xi amonestó al presidente Trump sobre Taiwán en su primer encuentro, antes de que Trump siquiera tuviera oportunidad de decir «me alegra estar aquí», antes de que se le permitiera pronunciar una palabra en público? El presidente Xi lo amonestó sobre Taiwán. Supongo que eso muestra la gravedad de la preocupación china al respecto. Bueno, tengo una teoría concreta sobre el mundo. Las grandes potencias deberían respetar las líneas rojas de los demás. No quiero guerras entre potencias. No quiero enfrentamientos. No quiero que el gobierno chino ni el gobierno ruso
construyan bases militares en Canadá, México, Venezuela, Cuba, ni en ningún otro lugar. No los quiero en el vecindario. Y ellos no quieren a Estados Unidos en su vecindario. Esta es la base sobre la que yo y John Mearsheimer y Bo. Iba a mencionar el nombre del profesor Mearsheimer. Qué bueno escuchar que los dos están de acuerdo en esto. Absolutamente. ¿Por qué la idea de expandir la organización del Tratado del Atlántico Norte hacia Ucrania fue absolutamente temeraria? A mi juicio, armar a Taiwán es el mismo problema. Hay que entender el asunto de Taiwán desde el lado chino. Y, por cierto, el camino hacia la paz y la prudencia, en mi opinión, es entender cualquier tema desde la perspectiva del otro, no solo desde la propia. Desde el punto de vista del gobierno chino, Taiwán es parte de China, y que Estados Unidos arme a Taiwán contra los deseos de Pekín sería, desde la perspectiva china, como si China armara Missouri o Kansas contra los deseos de Washington. Desde el punto de vista de China, eso es simplemente inimaginable. Esto nos llevaría a horas y horas de discusión. Pero personalmente creo que el lado chino tiene toda la razón en esto. Taiwán fue parte de la dinastía Qing y luego fue reconocido como parte de la República de China. En 1912, cuando terminó la dinastía Qing y se formó la República de China, en 1943, en la Conferencia del Cairo, en plena Segunda Guerra Mundial, cuando Estados Unidos, China y Gran Bretaña eran aliados, acordaron que Taiwán y otros territorios ocupados por el imperialismo japonés serían devueltos a China. Así que, en mi opinión, eso es lo que China ha venido diciendo durante décadas. Y lo que hizo el presidente Xi fue, diría yo, sin grandilocuencias, pero de forma muy contundente. Estamos hablando en serio. Esto no es un punto para debatir. Esta es nuestra línea roja fundamental. No se entrometan en nuestros asuntos internos. Me parece interesante y es un punto esencial para entender cómo deberíamos comportarnos. Los rusos dijeron lo mismo sobre la expansión de la Organización del Tratado del Atlántico Norte hasta su frontera. En 2007, el presidente Putin dijo, «Esta es nuestra línea roja. Si hubiéramos mostrado prudencia, la prudencia es un concepto antiguo de la virtud griega y latina, que es pensar y ser cuidadoso. Y si hubiéramos demostrado prudencia, diríamos, está bien, los escuchamos, no crucemos ese cable trampa, no entremos en ese campo minado». Pero Estados Unidos en 2008 dijo, no nos importa lo que digan los rusos. Ahora, el presidente Xi ha dicho exactamente lo mismo respecto a Taiwán. Quiero que los políticos en Washington escuchen. Esto no es un juego. Esto no es un videojuego. No es una broma. China nos dice que esto es absolutamente fundamental para su seguridad. Y si Estados Unidos hace ese tipo de manifestaciones a China y a Rusia, quiero que se les tome en serio. Y cuando China o Rusia las hacen, quiero que se las escuchen en Washington. Tenemos muchos miembros irresponsables del Congreso. Muchos no tienen pasaportes. Muchos no saben de lo que hablan. Muchos quizá albergan empresas militares en sus distritos. Muchos son solo fanfarrones e ignorantes. Pero no quieren escuchar porque no tienen responsabilidades. Le agradezco al presidente Trump, si el informe es correcto, por decir que él va a reconsiderar esta venta de armas. Es una mala idea, es un cable trampa y deberíamos mantenernos alejados. Conocemos sus vínculos políticos y financieros con el complejo militar industrial. Espero que tenga razón cuando dice que va en ese mismo discurso que otra vez fue hace 2 días, antes de que el presidente Trump
siquiera hablara, aunque él estuvo allí y habló justo después. Presidente, sí, usted mencionó un principio antiguo. El presidente sí mencionó la trampa de Tucídides, que es el temor de que una potencia en ascenso, China, diera lugar a una guerra con una potencia ya establecida, los Estados Unidos. Y, por supuesto, él condenó ese principio. Pero es interesante que no en la misma frase, sino en el mismo discurso, dijo, manténganse fuera de Taiwán y ni siquiera consideren la trampa de Tucídides. Me sonrío porque usted mencionó a John Mearsheimer y la idiotez de miembros del Congreso. También hay idiotez por parte de diplomáticos estadounidenses, como su colega de la Facultad de Columbia, Victoria Nuland, que instigó el golpe en 2014 que derrocó al presidente Viktor Yanukovych en Ucrania. ¿Por qué menciono esto? Porque John va a debatir con ella. Ella está lo bastante loca como para desafiar a John Mearsheimer a un debate en Toronto la semana que viene. El miércoles próximo me ofrecí a moderar el debate y su equipo dijo que no. Digamos que ella repartió galletas en las protestas de Maidán, como si funcionarios rusos o chinos repartieran galletas en las manifestaciones en Washington. Ya sabe, algo inimaginable. Y fue sorprendida en una llamada interceptada por los rusos hablando de quién sería el próximo gobierno a finales de enero, principios de febrero de 2014. Dicho todo eso, debemos comportarnos con responsabilidad para no acabar en estas guerras. Ese es el problema principal. Pero si practicáramos la diplomacia real, que usted ha defendido desde que le conozco, la diplomacia que no se practicó en la administración de en la de Biden, donde entonces el secretario de Estado Blinken ni siquiera tenía permitido hablar con el ministro de Exteriores Lavrov, una diplomacia que tampoco se practica hoy cuando el presidente envía a su yerno y a su socio comercial en lugar de diplomáticos serios, experimentados y con conocimientos para negociar. Si los Estados Unidos practicaran la diplomacia real, no habrían estado todas las reuniones entre Trump y Xi coreografiadas, no se habrían acordado las cosas con antelación, para que el propósito de sus encuentros no fuera elaborar un acuerdo, sino ratificar uno ya elaborado, porque para mí nada de eso ocurrió. Trump ni siquiera sabía quién lo recibía en la pista al pie de la escalinata del Air Force One. Tiene toda la razón. No fue una cumbre preparada en absoluto y no hubo acuerdos sustantivos. Es irónico, aleccionador y algo sobrecogedor que cuando el presidente Trump anunció, y hasta donde yo sé los chinos aún no han anunciado nada al respecto, que China compraría 200 aviones Boeing, ¿qué pasó? Las acciones de Boeing cayeron un 4%. La reacción fue, ¿eso es todo? ¿De qué estamos hablando? Y lo acompañó una comitiva de empresarios multimillonarios y al parecer tampoco resultó en mucho. Por todo lo que sabemos, esta no fue realmente una reunión preparada. Es más, Elon Musk publicó videos de su paseo turístico por Pekín, no de reuniones con sus homólogos del mundo tecnológico. Como hemos estado discutiendo en las últimas semanas, nuestros procesos gubernamentales están en estado de colapso. No solo nuestra diplomacia, sino casi todo lo relacionado con la gestión gubernamental está en colapso. Por eso estamos en una guerra en Irán. No se pensó bien. No se pensó ni estratégica ni tácticamente. Por todas las indicaciones, es una guerra decidida por una sola persona, por Trump, sin idea de lo que iba a ocurrir al día siguiente. Y nos metimos en algo que es muy costoso, muy peligroso,
y que no va a terminar en términos ni remotamente cercanos a ninguna de las diversas explicaciones o supuestos propósitos de esta guerra, ninguno válido y ninguno que vaya a lograrse. Así que tenemos un colapso del proceso. El gobierno es en realidad una institución seria. Requiere reuniones serias. Requiere mucha planificación, preparación, negociación y diplomacia. Un gobierno que funciona con publicaciones en Truth Social, muchas de ellas desconcertantemente extrañas, peligrosas, raras y distractoras. Eso no es gobernar. Así que tenemos un problema serio a largo plazo en Estados Unidos ahora mismo, muy serio, que es que nuestros políticos en el Congreso están corrompidos por intereses especiales y nuestra rama ejecutiva no funciona. No planificamos, no tenemos diplomacia, no tenemos procesos entre agencias ahora mismo. En el mejor de los casos, volamos a ciegas, si es que volamos. A veces, estamos atascados en la pista. Si lo comparo con China, el gobierno chino y su gobernanza son extremadamente sofisticados. Esto puede sorprender, pero si hablas de un gobierno de una sola persona, eso es en realidad Estados Unidos ahora. Si hablas de un proceso complejo, eso es China. China acaba de anunciar su 15º plan. Es su 15º plan económico. Conozco a muchas de las personas que participaron en revisiones de expertos, comités, deliberaciones y negociaciones. Algunos de los principales académicos y expertos de China. Fue un proceso extraordinariamente detallado y reflexivo. No tenemos nada parecido en Estados Unidos. China, básicamente, agachó la cabeza y durante más de 40 años se mantuvo al margen de la guerra y construyó una economía de clase mundial y, con diferencia, el sector manufacturero más grande del mundo. Y para todos los que gritan, «Nos robaron esto», «Hicieron esto de forma injusta», no. Lo que hizo China fue invertir. Invirtió mucho, año tras año, de forma sistemática. Planificó con antelación y creó programas importantes para el avance tecnológico a largo plazo. Y está dando frutos. Se refleja en tener el sector manufacturero más grande y más eficiente en costes, en liderar en vehículos eléctricos y en muchas tecnologías clave. Que está malos sendores, sin caso salvirus ting salvirus ting calvirus ting salvirus ting calvirus ting salvirus 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 ting salvirus. Porque han trabajado duro en ello y se han mantenido al margen de la guerra. Y si Estados Unidos se mantuviera al margen de la guerra, los billones de dólares que ahora estamos desperdiciando en destruir cosas y que no están ayudando al pueblo ni a la economía de Estados Unidos, se invertirían en competitividad global a largo plazo, la paz y el bienestar del pueblo y de la fuerza laboral de Estados Unidos. Así que deberíamos dedicar esfuerzos serios y a largo plazo que no sean bélicos, planificación e inversión con fines civiles. Y es por esa razón fundamental que esta cumbre básicamente se inclinó a favor de China. Porque China ahora, según la medida correcta llamada precios ajustados por paridad de poder adquisitivo, es una economía que ahora es aproximadamente un 30% más grande que la de Estados Unidos y está a la vanguardia de innumerables actividades industriales. Lo han conseguido mediante la inversión y un enfoque pacífico y a largo plazo. Software es un espórdalo. Muy acertada y apropiada síntesis, profesor Sachs. Quiero pasar a Israel y me gustaría que viera esta diatriba de Mike Huckabee, el embajador israelí ante Estados Unidos, o al menos eso parece, embajador de Estados Unidos en Israel. Exacto. En Tucker Carlson, Chris Cutler, CIS.
Lo que dice es peligroso en el mismo sentido en que, a lo largo de la historia, los demagogos han incitado a pueblos enteros a odiar a otros, y lo han hecho basándose en odiar a la gente sin justificación, sin motivo, y basándose en mentiras descaradas. Esto es peligroso. Y cuando marginas, por ejemplo, que los judíos sean marginados, o cualquier grupo, y los deshumanizas, facilitas justificar no solo el odio, sino también la violencia y el asesinato contra ellos. ¿De dónde sale una sociedad en la que la gente piensa que estaría bien matar a un Charlie Kirk o a un Donald Trump? Cuando los deshumanizas hasta el punto de decir, sus ideas son tan peligrosas que no podemos tolerarlas, tenemos que deshacernos de ellos. Por eso digo que no basta con ignorar a Tucker Carlson. Tenemos que enfrentarlo, corregirlo y hacer saber a la gente que muchas de las cosas que él dice son demostrablemente falsas. ¿De acuerdo? Dios mío, el pueblo palestino. No puedo creer que lo haya dicho. No me di cuenta de lo que estaba diciendo. Yo, No te lo puedes inventar. Si existe la deshumanización, si literalmente se llama a la gente animales, así es como el gobierno israelí y buena parte de la población, lamento decirlo, ven a los palestinos, a quienes han asesinado por decenas de miles y siguen matando cada día. Hombres, mujeres, niños, les arrebatan sus tierras, les prenden fuego las casas y los llaman seres despreciables e inferiores. ¿Qué le pasa a este tipo? ¿De dónde sale este delirio? La vulgaridad de esto. Francamente, no te lo puedes inventar. no, en broma lo llamé el embajador de Israel ante los Estados Unidos, porque eso es lo que parece, en lugar de embajador de los Estados Unidos en Israel. ¿Por qué esa diatriba contra Tucker Carlson? Porque la entrevista de Tucker Carlson a Huckabee lo dejó al descubierto por sus prejuicios monomaníacos contra el pueblo palestino. Exactamente. Y no solo contra el pueblo palestino, sino contra el mundo árabe. Porque lo que dijo Huckabee, y era sorprendente lo ingenuo y lo vulgar que fue, que Israel, claro, puede seguir conquistando el Líbano y Siria, y parte de Egipto, porque Huckabee cree que la tierra prometida va desde el río de Egipto hasta el Eufrates, como dice en el libro del Génesis. Y Huckabee, siendo un llamado cristiano sionista fundamentalista que lee las palabras de los textos antiguos al pie de la letra, y luego dice, claro, hagan la guerra como quieran, tomen propiedades como quieran. No debería ocupar ningún puesto de responsabilidad en nuestro gobierno, y mucho menos ser embajador de los Estados Unidos en Israel. Es una vergüenza que este hombre siga en su cargo. Y cuando acusa a Tucker Carlson precisamente de lo que Huckabee y sus cómplices israelíes están haciendo, y digo criminales, porque están cometiendo enormes crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad. Es impactante lo ciego que está este hombre. Se supone que es un hombre de las Escrituras y debería recordar lo que dijo Jesús. ¿Por qué ves la paja en el ojo ajeno cuando tienes una viga en el tuyo? Señor Huckabee, tiene una viga en ambos ojos. Usted ni siquiera ve lo que Israel está haciendo al masacrar a la gente de la región. Israel es un no que isatonte en el ajeno, en la ajeno. Muy bien dicho, profesor Sachs. Sé que tiene un día ocupado por delante, al igual que nosotros aquí.
Muchas gracias por su tiempo. Le agradezco profundamente su extraordinario análisis sobre China. Lo difundiremos para que todos puedan escucharlo. Buen viaje.